Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 12 de agosto del 2025, de qué voy a estar comentando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas aquí en Radio Isla 1320. El asesinato de una menor de 16 años a manos de otros menores. No tenemos información mucha, pero ya comienza a aflorar información que nos tiene a todos impactados y es necesario una reflexión. Por primera vez hay más estudiantes de escuelas privadas que de escuelas públicas en el sistema de la UPR. Problemas en el inicio de clases en la UPR bajo nueva presidenta. Pero para empezar, el periódico El Nuevo Día nos dice que hay problemas con las becas Pell en Río Piedras y renuncia sorpresivamente la rectora de Calley, y a eso hay que añadirle que Utuado sigue sin rector interino. Más o menos transparencia en el gobierno. Converso con el licenciado Carlos Ramos del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo. Martes de energía con Ramón Luis Nieves y hay muchas cosas que analizar. Arrecian los ataques a el negociado de energía y nueva información apunta a que podría ser que la quiebra de New Fortress está más cerca de lo que pensábamos. Congresistas dicen que FEMA impuso nuevos requisitos que atrasan recuperación. El COR 3 dice que no. ¿A quién le creemos? Junta libera fondos para amas de llaves. ¿Será suficiente? Y en la esfera federal, Trump avanza en su agenda de militarizar la seguridad interna de los Estados Unidos. Y además, el más reciente informe de hoy apunta a que sube la inflación como consecuencia de los aranceles de Donald Trump. Esos son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Me escuchas en este horario desde las 3:55 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También nos encuentras en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí tienes la opción de audio, también tienes la opción de vídeo y de audio. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y también la encontrarás, y muchos me escuchan, me ven en mi canal de YouTube. Más tarde la vas a encontrar en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y otros videos que de tiempo en tiempo subo a mi canal de YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito, eso es gratis. Vete a mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Le das a la campanita y recibirás los avisos cada vez que haya un nuevo video. Hoy es martes. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy se grabó un nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Los que se creían que Zoela Boy me había votado del podcast y que ahora era nada más que análisis de la Z hasta la Z, no estuve participando primero nos tomamos unas vacaciones, conflictos de mi calendario. Hoy regresamos. El episodio de hoy se titula De la Junta a la Guardia Nacional, el poder y sus excesos. En este episodio, Zoe y yo analizamos el golpe de Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué busca? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias para Puerto Rico? Luego de eso discutimos el takeover de la policía de Washington, D.C. y el patrón creciente de militar asuntos civiles en los Estados Unidos, desde la Guardia Nacional en Los Ángeles hasta movidas más recientes. También hablamos de la polémica que desató el secretario de Defensa al compartir mensajes religiosos
contra el voto femenino y las relaciones homosexuales. Y también en el podcast cerramos con lo que yo voy a comenzar hoy, con la trágica noticia de la muerte de una menor que hoy cumpliría 17 años. Todo tiende a indicar a manos de otros menores. Es un episodio que conecta poder, ideología y violencia y cómo todo eso termina afectando la vida de la gente común. Ese es un canal diferente de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Estará disponible hoy a las 7 de la noche. También lo encontrarás en Spotify y en Apple Podcast. Bueno, antes de entrar a los temas que quiero discutir, les recuerdo que todavía sigue la preventa. Se está vendiendo muy bien en la preventa de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Debe estar en las librerías de todo Puerto Rico a fin de este mes de agosto. En ese momento se va a vender a $49.99. En este momento lo puedes adquirir por $40. Vas a mi página de internet acevedovilá.net. Fácil de recordar, mi nombre, mi apellido junto, acevedovilá.net. Ahí cliquea donde está la carátula del libro, llenas la información y lo adquieres a través de PayPal con tu tarjeta de crédito y lo vas a recibir a vuelta de correo firmado por este servidor. Ya mucha gente, los primeros que ordenaron, han recibido el libro, me han escrito, están comenzando a leerlo. Muy positivo los comentarios que he recibido. La otra forma de adquirirlo es a través, pues, obviamente, de ATH Móvil. Todo el mundo en Puerto Rico tiene ATH. Usted va a la sección de negocios, business, escribe publicaciones PR, y ahí hace el pago de $40 y de igual forma lo recibirá a vuelta de correo. Se está vendiendo muy bien. Aprovechen la preventa. Luego daré los detalles cuando vamos a tener una presentación formal del libro. Todos esos detalles los daré más adelante. Bueno, la realidad es que el asesinato de esta menor de 16 años, a manos de lo que todo tiende a indicar, ya hay informaciones de prensa que han trascendido. Hay 4 personas sospechosas. De esas 4 personas sospechosas, 2 tienen 20 años, 4 tienen 16 años. Hubo un allanamiento. En ese allanamiento se incautaron aparentemente lo que parece ser el arma criminal, un cuchillo, una cuchilla. Aparentemente se incautaron ropa que tiene manchas de sangre. Las personas parece que están identificadas. Dice una nota de primera hora que a la joven, que aparentemente es la que físicamente actuó para matar a esta niña, que hoy hubiera cumplido 17 años, se le están, con los procesos que se tienen que dar, se le están tomando fotos, examinando la mano, porque aparentemente aparecen cortaduras. Es lo que se describe hasta ahora, es horrible. Todo tiende a indicar que por unas rencillas anteriores empezó una pelea con la hermana de la oxisa. La chica Gabriela Nicole fue a defender a su hermana y ahí pues termina, como ya sabemos, aparentemente son 8 puñaladas. La madre estaba en la escena. Ya la policía ha confirmado lo que trascendió en redes sociales, de que parte de este grupo aguantó a la mamá para que no fuera a defender a su hija, y la mamá vio todo. Un joven, que no, por lo menos no he visto que haya trascendido su nombre, también entró para defender a la joven. Este joven fue herido, está en el hospital, no tenemos información, pero todo tiende a indicar que por lo menos este caso parece que se va a esclarecer, pero nos lleva a una reflexión. Hoy el periódico El Vocero tiene una historia de primera plana en contexto de lo que ocurrió. Enciende alarma violencia juvenil. Según el informe de menores intervenidos por la policía, al 30 de julio de este año se han radicado 867 faltas a jóvenes por agresiones, secuestros, actos lascivos, escalamiento, robo de carro y posesión de armas, entre otros. Más allá de lo que sucedió en Ay Bonito, y difícil de asimilar, difícil de entender, que aparentemente una joven de 16 años apuñaló 8 veces a otra joven de 16 años,
que era un grupo de 6 jóvenes, los más viejos de 20 años, que parece que se comportaron como una ganga por un incidente que no se tienen detalles de lo que es, pero que parece que nada justifica ni una pelea. Difícil de asimilar estos niveles de violencia. Yo leí la nota de el periódico El Vocero y obviamente es preocupante. Sin embargo, no puedo decir que las estadísticas demuestren que tenemos un aumento significativo en los últimos 2 o 3 años. Lo que no veo claro es cómo comparamos las estadísticas de los últimos 2 o 3 años con las estadísticas de hace 10 o 15 años. Yo creo que aquí hay unos elementos de un país en crisis. Aquí está el elemento de la pandemia, donde muchos jóvenes, todos estuvimos encerrados por 2 años. Aquí hay muchos elementos que yo creo que se deben examinar. Pero, por ejemplo, dicen que hasta el 30 de julio, que es más de 6 meses, había 867 erradicación de faltas contra jóvenes. El año pasado, el total fue 1.508. Pues me da la sensación que vamos más o menos al mismo ritmo. Porque si con 7 meses ya vamos por 867, me imagino que a este ritmo acabaremos más o menos con las 1.508. Ese fue el 2024. En el 2023, según El Vocero, hubo 1.578 faltas radicadas. Pues, ¿qué quiere decir? Que en el 2024 hubo un poquito menos. Pero definitivamente aquí hay que examinar qué es lo que está sucediendo con los niveles de violencia en el país y cómo esos niveles de violencia se están reproduciendo en nuestros menores. Menores que se han criado, no estoy hablando de este caso de Ay Bonito, porque no conocemos todavía todos los detalles, pero menores que se han criado probablemente en hogares donde la violencia prevalece, en sectores donde la violencia prevalece, menores que no tienen o no se les han dado las destrezas para manejar conflictos. Es un asunto extremadamente serio que nos tiene impactado a todos. Yo no estoy aquí ni para juzgar a nadie, ni para decirle que tengo una solución mágica a lo que está sucediendo, pero definitivamente preocupa sobremanera estos niveles de violencia. Bueno, y estamos en inicio de un nuevo año escolar. Eso quiere decir un nuevo año en nuestras universidades. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, estrenamos una nueva presidenta de la institución. Esta es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. En los principales recintos de la UPR, retos económicos y temores marcan inicio universitario. Retrasos en el procesamiento de ayudas federales afectan a miles de estudiantes de Río Piedra que han tenido que hacer pagos inesperados o incluso no han podido realizar su matrícula. En Mayagüez el semestre arrancó ayer con alumnos aún conmocionados por la balacera en una discoteca que cobró una vida y dejó 5 heridos al inicio de este mes. Otro ejemplo de la violencia entre los jóvenes. En el caso de Mayagüez, creo que era por una deuda de $1,000 que otra persona entró a disparar en la discoteca. Pero lo que evidencia serios problemas es que cuando usted entra a la nota, que no está claro en la historia de primera plana, el Río Piedra se atrasó el inicio de clase. Y yo había escuchado el rumor, la justificación que se dio para el atraso, que parece que es verdad, es algo de problemas con los aires acondicionados. Pero había el rumor, y yo honestamente no le hice caso, de que la verdadera razón por la que se estaba atrasando el inicio de clases es porque había problemas en Río Piedra con las becas Pell. A mí me estuvo raro, primero porque yo dije, si hubiese un problema porque Mr. Donald Trump se ha puesto a poner nuevos requisitos, pues afectaría a todas las universidades. Si es un problema de la Universidad de Puerto Rico, pues afectaría a todos los recintos. Pero la evidencia demuestra que sí hay problemas en Río Piedra y lo triste es que nadie ha podido explicar qué fue lo que pasó. Dice la nota de Keila López Alicea y de Itzel Rivera en el periódico El Nuevo Día. El recinto de Río Piedras informó a sus estudiantes que experimentan un retraso para procesar la solicitud gratuita para ayudas económicas federales, lo que en ese mundo se conoce como FAFSA,
de miles de alumnos debido a un dramático aumento en la cantidad de documentos que el gobierno federal les remitió para verificación. El gobierno federal, me imagino que de forma aleatoria, separa un % X de solicitudes para verificarlas en persona. ¿Qué sucede? Que por alguna razón que nadie nos ha podido explicar, el número que están verificando en Río Piedras no guarda proporción con ningún otro recinto de la Universidad de Puerto Rico, ni con ninguna otra universidad aquí en Puerto Rico. Dice la nota, la administración del recinto precisó que el 85% de las solicitudes sometidas necesitan ser verificadas. Previamente, el promedio era de tan solo 18%. Lo que sucede es que eso es solamente en Río Piedras. No está sucediendo lo mismo en los demás recintos de la UPR, ni tampoco está sucediendo lo mismo en las demás universidades privadas en Puerto Rico. Así que yo creo, primero, esto es un reto para la nueva presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Yachira Jordan, pero necesita explicaciones. O sea, ¿qué es lo que provocó que el gobierno federal esté revisando solicitud por solicitud en persona, a mano, como quien dice, en Río Piedras y no en ninguna otra universidad? ¿Es alguna represalia ideológica? ¿Es porque Donald Trump mandó, alguien en el Departamento de Educación Federal dijo, la UPR está llena de un montón de izquierdosos y la vamos a perseguir? ¿O es un problema administrativo interno de falta de confianza de las autoridades federales en los procesos internos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras? Desconozco. Pero lo otro, desconozco. Pero hay que de alguna forma examinar qué es lo que está sucediendo, porque la beca Pell para muchísimos estudiantes es la única garantía de que pueden estudiar una carrera universitaria. Y obviamente pues todos sabemos que el recinto de Río Piedras es el principal recinto del sistema de la UPR y de los principales recintos de Puerto Rico, si no el principal recinto en todo Puerto Rico. Relacionado con lo que sucede en la UPR esta mañana, los chicos de Puestos para la Mañana, que tienen información, siempre consiguen información primero que nadie, dan a conocer un memorando que envía hoy 12 de agosto a toda la comunidad universitaria Carmen Quiroga, quien hasta hoy era la rectora del recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico. El semestre empezaba ayer. Renuncia inmediata al cargo de rectora. Luego de la experiencia carnavalesca de ayer 11 de agosto del 2025, terminó mi jornada universitaria. Gracias a los que me acompañaron en este camino, y no dice más nada. Ayer hubo una protesta, entiendo que del sindicato de la Universidad de Puerto Rico allá en Calley. Entiendo que era una protesta en contra de la presidenta, no creo que era una protesta en contra de la rectora. ¿Qué sucedió allí? Por lo menos a esta hora no tengo información. El periódico Metro simplemente dice lo que les acabo de decir. El lunes se reportó que el Sindicato de Trabajadores de la UPR paralizaron las labores en pleno comienzo de clases en la institución, alegando que la actual presidenta de la institución, Sayira Jordán Conde, no ha escuchado sus reclamos. ¿Qué tiene que ver eso con la renuncia? Y aquí la gran interrogante es el liderato de la presidenta, Sayira Jordán Conde. La rectora, se comunicó con la presidenta, la rectora Carmen Quiroga se comunicó con la presidenta durante el día de ayer. ¿Esta renuncia es por la protesta o esta renuncia es porque se siente insatisfecha en alguna actuación o no actuación de la presidenta de la UPR? Así que el semestre comienza con problemas con las becas Pell en Río Piedras, con el Calley descabezado,
de momento. Y en el caso, ya lo habíamos discutido ayer, del recinto de Utuado, la presidenta ha enviado 2 nombramientos de rector interino y ambos han sido rechazados por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, así que no hay la más mínima duda que hay problemas en la UPR. Y hablando de la UPR, una nota del periódico Metro, pero que es del Centro de Periodismo Investigativo. Ahorita voy a hablar de otro estudio del Centro de Periodismo Investigativo luego de la pausa. Por primera vez, cuando se suman todos los recintos, los nuevos estudiantes, o sea, los de nueva admisión, hay más estudiantes de colegios privados que de escuelas públicas. Ya lamentablemente será la tendencia en Río Piedras y creo que en Mayagüez, pero ahora es en todo el sistema. Dice la nota del Centro de Periodismo Investigativo de Víctor Rodríguez Velázquez, la UPR recibirá este año, o sea, ahora, a más estudiantes que provienen de escuelas privadas que del sistema público, algo que no había ocurrido en las últimas 2 décadas, según reflejan los datos oficiales de la UPR, que solamente los tenemos a partir del 2006 y que fueron analizados por el centro. Hace unos 20 años, cuando yo era gobernador, el 59% de los estudiantes de nuevo ingreso llegaban de las escuelas públicas, mientras que el 39% eran de las escuelas privadas. Sin embargo, ahora en agosto, el 47% vienen de escuelas públicas frente a un 50% que vienen de instituciones privadas. Peligrosa tendencia porque a la misma vez saben, primero porque las de escuelas públicas no siempre es así, pero en términos generales podemos presumir que sus familias son de niveles económicos más bajos. Los de escuelas privadas no siempre es así, pero son clase media normalmente, o algunos pueden ser clase media baja, que sus padres con grandes sacrificios los logran poner en escuelas privadas. Pero eso es lo primero. Desde el punto de vista de necesidades económicas, partimos de la premisa que los de escuelas públicas tienen mayores necesidades económicas. Y en segundo lugar, la cantidad. Hay más estudiantes en escuelas públicas que estudiantes en colegios privados. El número de estudiantes admitidos en escuelas públicas bajó de 7.331 en el 2006 a 4.544. Sin embargo, el número de estudiantes de escuelas privadas se mantuvo más o menos igual, 4.823, y bajó a 4.829. Claro, la nota y el estudio del centro dice que en los recintos de Río Piedras y en los recintos de Mayagüez y Bayamón, los estudiantes de escuelas privadas ya superaban lo de escuelas públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me parece que requiere, primero, un análisis. Si esto es una consecuencia directa de los aumentos en la matrícula impuestos por la Junta de Control Fiscal, y no me voy a cansar a repetirlo, propuestos en el plan fiscal que presentó Ricardo Rosselló en el 2017 y que el liderato del PNP completo celebró en aquel momento, que básicamente eliminaba la fórmula para la UPR y lo que provocaba unos aumentos en la matrícula. Yo presumo que esto es una combinación de factores. Aumento en la matrícula, ¿qué quiere decir? Que aún con la BKPL el estudiante entiende que quizás no vale la pena gastar o invertir esa cantidad de dinero. Probablemente una sensación de que es menos atractivo estudiar grados universitarios. Yo creo que esto hay que complementarlo. Si aquí hubiera verdaderos grupos, hay que aplaudir lo que hace el Centro de Periodismo Investigativo, pero si aquí hubiese grupos de pensamiento, think tank, como se llama en inglés, que estuvieran examinando todos estos temas, yo quisiera ver el comportamiento en las universidades privadas. Lo mismo, cuál es la proporción de estudiantes de escuela pública versus estudiantes de escuela privada, y ver si ha habido un cambio en los últimos 4, 5, 6, 8 o 10 años, o si el cambio es solamente en la universidad pública. Porque si descubrimos que lo mismo está ocurriendo en las universidades privadas, pues entonces lo que tenemos es una tendencia de estudiantes de escuelas públicas que están decidiendo no seguir estudios universitarios. Eso es un problema diferente. Si vemos que, por el contrario, los que no están entrando a la UPR es que se están yendo a las escuelas privadas, pues entonces tenemos un problema de atracción de parte
de la Universidad de Puerto Rico. Pero, repito, es un problema que tenemos que ver de cerca. Históricamente, y esa es una de las razones, yo soy graduado de la UPR, vengo de escuela privada, como ustedes saben, UPR Bachillerato, UPR Leyes, pero siempre en la sociedad moderna puertorriqueña, la Universidad de Puerto Rico fue el principal vehículo de movilidad social. ¿Qué quiere decir? Que una familia pobre, una familia de clase media baja, una familia donde no había nadie educado, la Universidad de Puerto Rico sirvió de vehículo para educar a sus hijos y luego esos hijos moverse socialmente a una mejor calidad de vida. Si la Universidad de Puerto Rico deja de ser el instrumento de cambio social económico para los estudiantes de las escuelas públicas, pues, señores, estamos entonces ante otro reto de proporciones gigantescas para Puerto Rico. Creo que todo lo que he dicho hoy, no sé si esta es la discusión seria en los medios de comunicación, pero para mí, lo que está pasando en la UPR, atado al tema de la violencia en nuestros jóvenes, probablemente es el reto a corto, mediano y largo plazo más grande que tiene el país, porque tiene que ver con nuestro sistema educativo. Nos vamos a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, tengo mi primer invitado en el día de hoy. Converso con el licenciado Carlos Ramos del programa de transparencia, precisamente del Centro de Periodismo Investigativo, contestando la pregunta, ¿más o menos transparencia en el gobierno? Regreso luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Y de regreso a Sobre la Mesa, edición de hoy, martes 12 de agosto del 2025. Hoy como que las contribuciones del Centro de Periodismo Investigativo, que yo pues cada vez que rinden algún tipo de estudio, informe, siempre aplaudo trabajo investigativo, periodismo investigativo. Los aplaudo por las contribuciones que le hacen al país. Antes de irme a la pausa, estaba hablando precisamente del análisis en términos de que por primera vez tenemos más estudiantes de escuelas privadas ingresando al sistema de la UPR que estudiantes de escuelas públicas. Eso es un informe del Centro de Periodismo Investigativo. Ahora me acompaña el licenciado Carlos Ramos del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo, donde el centro, digo que ellos expliquen, pero básicamente llevar, ante la negativa de la Asamblea Legislativa de llevar a cabo vistas públicas sobre proyectos que están pendientes ante la Asamblea Legislativa que atentan contra el derecho de acceso a información, el Colegio de Abogados y el CPI pues se tomaron la iniciativa de hacer sus propias vistas públicas, y de ahí no solamente pues sale información preocupante sobre esos dos proyectos, sino en términos generales hay que empezar a contestar la pregunta de si tenemos más o menos transparencia en el gobierno. Solamente para introducción, para dejarlo de hablar. Cuando yo era estudiante de Derecho, se bajó la famosa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de Soto versus Jiménez Muñoz, que tiene que ver con el caso de Cerro Maravilla, pero es donde por primera vez el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce que el derecho de ustedes, del pueblo, a información del gobierno es un derecho constitucional. Ni la Constitución americana ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado a decir eso.
Luego de eso, pasaron muchos años y aunque el derecho se reconocía, nunca se legisló para cómo ponerlo en vigor. Y hay quienes argumentaban que hacía falta legislación, hay quienes argumentaban que no hacía falta legislación. En el 2019, y me puedes corregir rápido, Carlos, me puedes interrumpir si mi memoria no me falla, una de las últimas leyes que firmó Ricky Rosselló antes de salirse fue la de una nueva ley, entre comillas, de transparencia, que sectores, particularmente del periodismo o profesores universitarios, conocedores del derecho, decían que no necesariamente nos iba a dar transparencia. Llevamos varios años con esa ley y creo que eso es algo que también el Centro de Periodismo ha mirado. Háblanos de las vistas públicas que ustedes hicieron, de qué se trata y cuáles son los findings o señalamientos más importantes que tienen. Y bienvenido a Sobre la Mesa. Muchas gracias por la invitación. Sí, la semana pasada, aunque se está circulando más hoy, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico publicó el informe que recoge lo que se dio en las vistas públicas que se llevaron a cabo a principios de mayo. Son dos proyectos de ley en específico. Uno es el proyecto del Senado 63, de la autoría del presidente del Senado, que se busca enmendar la ley de transparencia, que en efecto fue una ley firmada por el saliente gobernador Ricardo Rosselló el día antes que fuese efectiva su renuncia, y de hecho se ha visto que fue un acto de menosprecio y de venganza a la prensa dejar aprobar esa ley, porque como comentaba, por mucho tiempo, ¿verdad? Desde que está la decisión de Soto en el 82, que es un derecho fundamental acceder, solicitar y recibir, porque van ambas partes, el derecho a acceso a la información pública, pues nunca se había viabilizado una ley que trabajara con asuntos burocráticos. Pues ese proyecto de ley 63 busca hacer unos cambios nefastos, en la opinión no solamente del CPI, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sino de los más de 12 ponentes que participaron en estas vistas públicas, porque no se han llevado vistas públicas sobre ese proyecto 63, que yo me atrevo a decir que entre las cosas más preocupantes, que aumenta, duplica el tiempo que las agencias tienen para responder a personas que solicitan información. Actualmente la ley dispone 10 días laborables y una prórroga, un tiempo adicional de 10 días más. Eso lo aumenta a 20, llegando casi a 40, eso es casi 2 meses para información que a veces la dan y dicen en una conferencia de prensa y es fácilmente divulgable porque el funcionario público está hablando de ella en persona. Además de eso, le añade que sea el secretario o el jefe de agencia tiene que estar copiado en la solicitud, creando un poco de chilling effect, ¿verdad? Como uno dice, porque entonces intromete a los funcionarios de altos rangos en el gobierno en el día a día de la toma de decisiones de qué información se puede divulgar o no. Además de eso, añade unas sanciones que por mucho tiempo se ha pedido, pero son sanciones después de que un tribunal les ordenó a que entregaran la información. Pues no tiene ningún efecto disuasivo si lo que está es restringiendo la capacidad del tribunal de cuándo sancionar o no. Está ese proyecto. Por otro lado, tenemos el proyecto del Senado 331, de la autoría del senador Juan Oscar Morales, que busca clasificar como confidencial toda la información del registro demográfico de Puerto Rico, esta información que ha sido decidida en múltiples ocasiones por los tribunales, que es información pública, gracias al acceso a ese registro, esa base de datos de registro demográfico, que sabemos el número actual de las personas que fallecieron luego del huracán María. Eso yo había en este programa había comentado ese proyecto y había señalado eso, que si no se hubiera tenido acceso a la data del registro demográfico, nunca ningún académico, ningún grupo ni nadie hubiera descubierto la verdad de cuántas personas murieron relacionadas con María. No, y presumo que lo mismo hubiera pasado con la pandemia y el COVID. Eso, hubo investigaciones posteriores del CPI sobre temas de las personas fallecidas durante el periodo de la pandemia, y es gracias a ese registro es que sabemos esa información, a esa base de datos. Pero dos de los ponentes que también han utilizado la base de datos, que no es solamente el CPI, que no es prensa, son investigadores científicos de la organización Kilómetro Cero. El doctor Luis Avilés compareció y explicó que gracias al acceso que han tenido a esa base de datos han podido identificar que la causa principal de muertes de jóvenes de 1 a 19 años es a causa de armas de fuego. Eso es información que el Departamento de Salud no analiza ni recopila porque no es parte de su trabajo de análisis de política pública, pero que para eso hay un sector civil y unas organizaciones que hacen investigaciones científicas para acceder a ese dato. De igual forma, el Observatorio de Género utiliza esa base de datos para saber el número real de feminicidio. A veces los casos se quedan pendientes en asuntos, trámites administrativos, y no es hasta después
que se informan las causas de muerte, que se puede hacer ese análisis retroactivo, o incluso el número de mujeres que han fallecido por sobredosis en las instituciones carcelarias en Puerto Rico. Se sabe por un análisis que ha podido hacer el Observatorio de Género a raíz de esa base de datos. Así que el problema con clasificar toda esa información confidencial no solamente implica mortalidad, estamos hablando de nacimientos. En un problema en el país donde tenemos un reto demográfico, no quieren que solamente el gobierno sea quien haga análisis de política pública, cuando hay muchas personas en la comunidad científica interesadas precisamente en hacer unos cruces y poder analizar esos datos. Así que es muy problemático ambos proyectos de ley. El del Senado, el primero, el que tiene que ver con la ley de transparencia, ni siquiera se refirió a una comisión, pero no ha pasado nada. El otro, el proyecto que tiene que ver con el registro demográfico, se aprobó en el Senado con un informe sin vistas públicas, pasó a la Cámara. En la Cámara también radicaron un informe positivo, no se dieron vistas públicas y quedó pendiente. Así que esperemos que no lo retomen, y si lo retomen, que hagan vistas públicas o que la ciudadanía se haga sentir en contra de estos proyectos de ley. Ok, a la pregunta, luego de la ley del 2019, los datos que nos demuestran que se le está haciendo más fácil a los ciudadanos y a las organizaciones como ustedes obtener información pública, ese es un poco el titular de la nota de Metro, dice: transparencia en retroceso, respuestas de agencias a solicitudes de información cae más de 14 puntos. Entiendo que eso es parte también de lo que ustedes recopilaron y los datos que recopilaron. ¿Dónde estamos? Yo aquí en este programa, cada vez que alguien tiene que demandar, digo, algo está pasando, porque son demandas, y aquí lo he dicho aquí, de seguro la van a ganar, pero el gobierno va a ganarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que el tribunal actúa. Sí. ¿Qué dicen los datos? Mira, tenemos parte de la ponencia del proyecto de acceso a la información pública que dirige la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En los clientes que ha asesorado, y han asesorado en más de 500 solicitudes de información, pueden hacer un contraste y han bajado la rapidez de la respuesta por un lado, y por otro lado la cantidad que responden. O sea, responden menos las agencias. Y en el caso de la organización Sembrando Sentido, que como parte de su ponencia también explicó que el promedio de que les responden una solicitud de información es casi 30 días, eso es en exceso a lo que la ley permite, y que incluso han estado 186 días pidiendo información. Si era antes mejor o después, el asunto es que antes ni siquiera había un término. Entonces, pues ahora tenemos unas métricas. El problema es que no podemos tener el número certero de cómo se están tratando las agencias, porque las agencias no están radicando unos informes mensuales estadísticos. Todos los meses la ley exige que la agencia diga: me llegaron tantas solicitudes, yo denegué tantas, yo acepté tantas. Si las 120 y pico de agencias que actualmente conforman el Poder Ejecutivo radicaran esos informes, yo podría hacer un análisis, como se hace con la Ley de Acceso a la Información a nivel federal, como se hace con las jurisdicciones. Eso te iba a decir, o sea, nosotros no nos inventamos la rueda, básicamente se está tratando de copiar lo que allá se llama el FOIA, que es la Ley Federal de Acceso a Información. Allá sí se rinden esos informes, acá me estás diciendo que no. La ley los obliga, no se rinden. Uno tiene un análisis estadístico completo a nivel federal, y hay académicos en Estados Unidos que se dedican a eso, que pueden saber cuáles son los problemas, en qué agencias hay el mayor número de problemas, qué tipo de solicitud son los que más problemas tienen. Y yo no quiero que se copien de FOIA, porque a nivel federal, como bien comentabas, no hay un derecho fundamental, y FOIA muchas cosas muy restrictivo porque responde a la burocracia de un gobierno federal inmenso. Pero sí hay unos elementos que son positivos. Por ejemplo, además de eso, la ley FOIA tiene sanciones y tiene horarios de abogados. Es increíble que al día de hoy el ejercer el derecho constitucional de acceso a la información no tenga ninguna repercusión en daño. Tu remedio es, ¿verdad?, lo que ordena el tribunal, es que te divulguen la información. Pero el registro demográfico, un ejemplo completo, claro, lo hemos demandado en 7 ocasiones. En las 7 ocasiones hay que volver. Ahora, si se aprueba este proyecto, volveremos, ¿verdad? Pero no sufren ninguna consecuencia que tengan que entregar. Y todas las veces hemos ganado. Y el juez dice: tienes que entregarle los mismos términos que desde el 2017 se están entregando. Yo no recuerdo alguna vez que ustedes o alguna otra organización haya demandado en los tribunales de Puerto Rico solicitando acceso a información que haya perdido. Voy a leer aquí para un poco redondear y terminar esta sección, citando, que presumo que es de la ponencia de alguno de los que dice Metro: en Puerto Rico el acceso a la información pública se ha debilitado notablemente desde la aprobación de la Ley 141, que es la que aprobó Ricardo Rosselló. La proporción de solicitudes atendidas por las agencias pasó de 47.6 antes de la ley, que me parece bajito, a tan solo 33% en la actualidad.
y el tiempo promedio de respuesta aumentó de 26 a 39.2 días laborables, según un informe que también alerta, obviamente, sobre lo que estábamos hablando. O sea, que la percepción que personas como yo tenemos de que en lugar de tener mayor transparencia, tenemos menor transparencia, es lo que ustedes viven y lo que evidencia los datos. Sí, lamentablemente la ley de transparencia tiene muchas trampas. Yo creo que permite que las agencias reglamenten en exceso a lo que dice la ley. Cada agencia tiene su propio librito, así que entonces, dependiendo de quién le esté solicitando información, tienes que conocer un poco más. Toman por sentado los 20 días como el máximo, así que dilatan. Es un asunto de que dilatan, entorpecen y tenemos que ir a los tribunales. Y como comentaba, prácticamente todos los casos se ganan porque es información pública, no solamente de la prensa, sino de la ciudadanía, porque eso es lo importante del derecho a acceso a la información, que desde el caso de Soto, eran las víctimas, de los familiares, del asesinato del Cerro Maravilla. El primer caso no fue de la prensa, es de ciudadanía fiscalizada. Bueno, nuevamente mi agradecimiento de verdad al Centro de Periodismo Investigativo por toda la labor que hacen, y a los legisladores, por favor, no aprueben el proyecto del Senado 63 ni el proyecto del Senado 331. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 12 de agosto del 2025. Ayer yo comencé el programa hablando de que había una nueva tormenta Erin. Y pues yo no soy meteorólogo, ni me quiero meter en eso, ni meter miedo, ni tampoco crear falsas expectativas. Pero ayer dije, eso no viene para acá, porque pues los mapas que yo veía, eso salía para el norte. Pues lamentablemente los últimos boletines ya nos están poniendo en lo que se llama el cono de, ¿cómo es? El cono de incertidumbre que se llama. La partecita de abajo. Así que, nada, no quiero meter miedo, no es razón para que salgamos corriendo a comprar salchichas y tuna enlatada, ni nada de eso. Obviamente estamos en la temporada de huracanes, así que uno tiene que estar preparado. Leo del boletín de las 11 y pico de la mañana. El negociado agregó que la tormenta se está trasladando hacia el oeste a una velocidad de 20 millas por hora y se espera que este movimiento general continúe hasta la primera hora del jueves. Se pronostica un movimiento oeste-noreste a última hora del jueves hasta el fin de semana. Mientras más se mueva al oeste, malas noticias para nosotros. Mientras más se mueva para el norte, mejores noticias. Dice la agencia federal, se espera un pequeño cambio en la fuerza hasta esta noche, pero se pronostica que el fortalecimiento gradual comience el miércoles. Erin podría convertirse en un huracán a última hora del jueves. El pronóstico de intensidad está en el extremo alto de la guía del modelo y muestra que Erin se está convirtiendo en un huracán mayor en alrededor de 5 días. Hay una incertidumbre significativa en las predicciones de intensidad en este rango de tiempo. ¿Qué quiere decir para mí? Que nadie sabe lo que va a pasar. Según el mapa, con el cono de incertidumbre que tiene ahora, estaría cerca del área de Puerto Rico el domingo en la mañana. Hoy es martes, falta mucho, simplemente estén pendientes. Vuelvo y leo del boletín. Aunque todavía es demasiado pronto para saber exactamente qué impactos Erin podría traer al norte de las islas de Sotavento, las islas de Vieques y de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, el riesgo ha aumentado de que Erin se mueva más cerca de estas islas durante el fin de semana. Los intereses allí deben monitorear el progreso de esta tormenta. Así que, señoras y señores, estamos en agosto, no hemos llegado a la mitad de agosto, sabemos que el mes de verdad activo y peligroso es septiembre, pero parecería que hay una posibilidad que para el fin de semana tengamos un huracán pasando un poco cerca de Puerto Rico. No estoy metiendo miedo. Ayer les dije que no se preocuparan, pues me trago mis palabras porque ahora aparentemente algo podría, por lo menos aumenta un poco el riesgo. Bueno, ayer les decía que el comisionado residente y un grupo de congresistas de algunos distritos de Texas, de California, de New Jersey, de Nueva York, de Florida, habían enviado una carta a la secretaria del Departamento Federal de Seguridad Nacional, preocupado porque la secretaria, había adoptado una nueva norma que obligaba a que llegaran hasta su oficina para aprobación de ella
cualquier desembolso de $100,000 o más. Eso aplica a FEMA y eso pues tiene unos efectos potencialmente devastadores sobre el proceso de recuperación en Puerto Rico. Puerto Rico viene arrastrando dos temas que le costaron la gobernación a Pedro Pierluisi y en los cuales le va la vida a Jennifer González. Uno, el de energía, ahorita voy a hablar con Ramón Luis sobre energía. Y el otro es los proyectos de recuperación, que tienen mucho que ver también con los dineros para la recuperación energética. Cuando comenzó Donald Trump, y yo lo comenté en este programa, hubo cambios desde el punto de vista del papeleo que va a requerir FEMA para la etapa de reembolso, que es cuando ya el municipio o la agencia de gobierno hizo la obra y pide reembolso. Los datos del COR3, que es la agencia que administra todo esto, aunque trataron de decir hace unas semanas atrás que todo estaba avanzando, recuerdan que en este programa les decía que el titular no compaginaba con los datos y todo tiende a indicar que el desembolso de fondos bajo FEMA está más lento que en el año pasado. Bueno, Pablo José hizo esta advertencia. Hoy la Asociación de Alcaldes se une al reclamo, dice esta nota de Metro. Tras nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional, la Asociación de Alcaldes alertó que esta política podría frenar la reconstrucción y poner en riesgo la estabilidad fiscal de los municipios. Cita textual a Georgie González, alcalde de Jayuya, presidente de la Asociación de Alcaldes. Y si alguien sabe de estos temas, es Georgie. Porque luego del paso del huracán Georges, en 1998, ya Georgie era alcalde, él ha establecido probablemente quizás de los mejores, si no el mejor, equipo para mover fondos federales después de desastres. O sea que si alguien entiende de esto, es el alcalde de Jayuya. Cita textual, esta política representa un impacto fuerte en Puerto Rico, conociendo la realidad diaria de nuestras comunidades. Lejos de ser un mero trámite administrativo, podría paralizar proyectos esenciales, retrasar pagos a los contratistas y poner en riesgo la reconstrucción que con tanto esfuerzo hemos encaminado tras los pasos de los huracanes Irma y María. La Asociación de Alcaldes advirtió que el retraso en el flujo de fondos federales podría provocar la pérdida de fondos previamente aprobados por incumplimiento de plazos, atrasos en pagos de fases de construcción y un impacto negativo sobre la economía local. A eso yo le añado que el contratista, si ve que esto va a ser más complicado, una de dos, no va a participar en la subasta o va a subir los precios. Mientras tiene a Pablo José y un grupo de congresistas levantando la voz de alerta. Tienes a la Asociación de Alcaldes. Además tienes el hecho que nadie ha negado que esta directriz se aprobó. Tienes a Eduardo Soria Rivera, el director del COR3, la agencia del gobierno de Puerto Rico, como siempre, diciendo que no hay ningún problema. Yo no sé, yo veo una tendencia del gobierno de Jennifer González que no se atreven a criticar nada que haga el gobierno de Donald Trump. Pero voy a citarlo directamente. El director del COR3, Eduardo Soria Rivera, aseguró que el impacto del nuevo requisito para la aprobación de fondos de reconstrucción será mínimo y que se encuentran trabajando para facilitar el cumplimiento de esta directriz. Primero, comentario, hay una nueva directriz, no lo puede negar. Y la pregunta que nos hacemos es, si había problemas en mover los fondos federales en el pasado, ¿de verdad va a ser más fácil cuando ahora nos ponen un requisito adicional que hay que llegar ante el escritorio de la secretaria del Departamento de Homeland Security? Como le dije, se trata de una directriz que requiere la aprobación de la secretaria Kristi Noem para la aprobación de ella para cualquier compra, subvención y contrato que excedan los $100,000. Eso es cualquier cosa hoy en día. Entonces, el director del COR3 le envió unas declaraciones a Metro, que las leo. El COR3, en alianza con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, tomó acción inmediata para facilitar el cumplimiento del nuevo requisito federal que dispone que toda asignación de fondos de FEMA que supere los $100,000 sea aprobado por la secretaria. Del mismo modo, aseguró que ya se han comenzado a recibir aprobaciones de obligaciones de obra y que el efecto de la nueva directriz será mínimo. Igualmente indicó que las obras ya aprobadas no se verán afectadas. Cita textual.
Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con las agencias federales para proveer la información necesaria y agilizar la aprobación de estas obligaciones de fondos bajo los programas de FEMA. Los proyectos ya aprobados no se verán afectados. Mire, lo que no hay la más mínima duda es que hay un nuevo requisito. Y cuando hay más requisitos, ¿qué es lo que estás haciendo? Añadiendo más burocracia. Hasta hoy, aunque el CORTRI diga lo contrario, no han podido evidenciar que los fondos federales se están moviendo más rápido. Además, lo podemos percibir. ¿Alguien siente que los fondos federales para proyectos de energía se están moviendo más rápido? En términos de los municipios, yo sé las batallas que tienen los alcaldes, yo sé el problema que estaban teniendo antes. ¿En qué ayuda un nuevo requisito? Que el CORTRI diga que se están preparando, que están aceitando su maquinaria, chévere. Pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué el gobierno federal está poniendo nuevos requisitos y nuevas trabas que lo que van a hacer es complicar el proceso de recuperación. Apúntelo ahí. Estamos en agosto. A fin de este año, cuando termine el año 2025, vamos a comparar y a ver si de verdad ha habido un aumento significativo en el desembolso de fondos federales post María para Puerto Rico. Para mí las señales son que eso no está ocurriendo. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, martes de energía con Ramón Luis Nieves, y hay nueva información que apunta a que la situación financiera de New Fortress se está complicando. Regreso con más luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves. El martes pasado yo por conflicto, no estaba de vacaciones, la gente cree que me había ido, ya yo estaba aquí, hice el programa el lunes, pero el martes tenía unos conflictos de horario y me cubrieron el programa completo, Ramón Luis y Luis Vega, y se lo agradezco profundamente. Un placer tenerte otra vez. Bueno, tenemos muchas noticias, algunas que quizás las van a escuchar por primera vez aquí en Sobre la Mesa. Hoy tenemos aquí unos adelantos, sí. ¿Cómo es? Nadie lo tiene. Sí. Bueno, pero voy a aprovechar porque este tema de mi libro, el tema del estatus, es un tema que también ha apasionado a Ramón Luis. Y los que lo adquieran, pues saben que en el agradecimiento les reconozco a Ramón Luis su ayuda. Me ayudó en términos de corregir borradores y recordarme hechos. Y, o sea, su input, como dicen en buen castellano, fue sustancial, igual que el amigo Luis Vega Ramos. Así que los dos han sido privilegiados de que el libro, como saben, se está en preventa, todavía no está disponible en las librerías, pero del primer paquete de libros que llegó, pues le obsequié uno a Ramón Luis. Y no sé si ya tú lo habías leído en términos de que fuiste leyendo los borradores, pero dame tu comentario como lector y conocedor del tema. Bueno, mira, Aníbal, pues como tú bien dices, bueno, primero gracias por la confianza de ver los borradores del manuscrito del libro. Y aunque sí los había leído, no sé si leí una o dos versiones en algún momento, tú me pasabas unos capítulos aquí y allá, pero pasaron los meses. Así que pude tener la oportunidad de leer el libro en frío, como si casi estuviera leyéndolo por primera vez. Y voy a decir algo, lo dije como estaba con Luis Vega, porque hablamos del libro también, de la preventa, pero te lo digo a ti en presencia, ¿verdad? Este es el mejor libro que usted va a leer sobre la historia contemporánea del estatus político de Puerto Rico. Es en primera fila de Aníbal Acevedo Vilá. Y lo bueno del libro, obviamente todos sabemos como de la pata que coge Aníbal, sabemos su pensamiento sobre el tema de estatus, pero Aníbal entra en el libro, le dedica capítulos a cuál es el estado actual de las distintas fórmulas de estatus. O sea, si usted es independentista, va a encontrar un capítulo ahí que habla del punto de vista de Aníbal, de cómo está el tema del estatus de la independencia en Puerto Rico y en Estados Unidos, igual la estadidad, los que creen en la como está y los que creemos en la libre asociación. Ahí tenemos en ese libro, en primera fila, una discusión, yo creo que honesta, con mucha parte de lo que Aníbal no la encontró en el periódico, sino cosas de que él vivió, ¿verdad? En estos años que ha estado activo en la política y posteriormente. Así que me parece extraordinario. Fue interesante el acercamiento a trabajar contigo unos temas en el libro, porque
en ese entonces, pues yo personalmente no estaba activo en la política, tú eras comisionado, legislador, comisionado y gobernador, así que había unas perspectivas, éramos miembros del mismo partido. Pero tú estabas escribiendo ya ensayos y libros. Yo estaba ya matando árboles sobre este tema y pues obviamente, pasaron los años, nos convertimos en amigos y colaboradores, pero me interesó mucho esas perspectivas desde el inside, ¿verdad? Porque este programa se llama Sobre la Mesa, el libro se llama En Primera Fila, pero hay mucho de tras bastidores, ¿verdad? De los dramas en los que Aníbal participó, ¿verdad? En privado, así que tienen que leerlo, no importa su tendencia favorita de estatus, tienen que adquirir En Primera Fila, que está en preventa ahora en acedorla.net. Así mismo es. Y a través de ATH Móvil van a Publicaciones PR. ¿Qué recomendado? $40. Yo creo que ya estoy hablando para distribuirlo en las librerías. Debe estar para fines de agosto. Y ya te invitaremos. Estamos trabajando para ver una presentación, no voy a decir dónde, porque estamos precisamente escogiendo fecha, lugar y eso. Y de ahí, pues, entonces me iré a hacer presentaciones en las diferentes librerías y ese tipo de cosas. Bueno, pero vamos. Podríamos, ahora hablando de energía, podríamos decir, se lo dijimos, porque en este espacio, hace unos cuantos martes atrás, tú dijiste, estoy viendo por ahí un movimiento como para atacar al negociado de energía y quitarle poderes. Y pues yo lo comenté, creo que fue el viernes de la semana pasada, porque ya había habido unos comentarios o a lo mejor fue ayer lunes, de Josué Colón, pero aquí está ya la historia en blanco y negro. Incierto el futuro del negociado de energía ante intención de quitarle poderes, mientras el SAR de Energía reclama limitar su papel a la aprobación de tarifa. El ex representante de los consumidores, Tomás Torres Placa, afirma que el organismo cumple su rol. Tú escribiste una columna y of all people, Tommy se expresó también el día de hoy. Danos un poco qué es lo que está diciendo Josué Colón, cuál es tu postura y y un poco que se conozca la reacción de Tommy a este tema. Pues mira, Aníbal, desde que se estaba creando en el Senado de Puerto Rico, para allá para el 2014, lo que se llama la Ley 57, que es yo le llamo Reforma Energética 1.0, y esa fue la ley que creó al negociado de energía, ya enfrentaba una oposición terrible. O sea, hubo marchas, hubo protestas y todo. Entonces, después uno pensaba, ¿pero qué están protestando? Y uno de los temas que de mayor oposición era la creación de un regulador independiente de energía. Desde que se creó la Autoridad de Energía Eléctrica en 1941, por la ley 83 de mayo de ese año, que mucha gente le atribuye esa ley a Luis Muñoz Marín y a Tocqueville, y no era de ninguno de los dos. Claro, Muñoz Marín era presidente del Senado, y pues logró que se aprobara, pero esa ley... Y Tocqueville era gobernador. Bueno, ahí está el tema histórico, de que no fue Tocqueville el que firmó la ley, fue un gobernador que estuvo unos meses, se llama Guy Swoop, que ese estuvo unos meses antes de Tocqueville. O sea, que es antes de Tocqueville. Antes de Tocqueville. Todo el mundo se lo atribuye a Tocqueville, la firma de la ley de la autoridad, y no es correcto. Era Guy Swoop, Tocqueville entró después. ¿Y históricamente quién la promovió? El que la promovió no fue tampoco Muñoz Marín, fue Antonio Luchetti, que es el padre fundador de esto. Por eso se le reconoce, ok. Por cierto, dato histórico, el proyecto de ley que se aprobó, la ley original de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era antes la ley de fuentes fluviales, ¿verdad? Como la conocimos cuando éramos nosotros niños. Sí. Esa ley... Diablo, tú la conociste así, que tú eres tan viejo. No. Pensé que era mi generación nada más. Tú me cruzabas a la escuela de San José San Antonio. Pero básicamente a nivel de esa ley, y ya en algún momento futuro, pues yo espero también presentar alguna publicación sobre esto. Claro, sí. Esa ley fue una idea de Luchetti de mitad de los años 30. O sea, aquí no estaba ni Muñoz. Bueno, Muñoz estaba, pero no era todavía. No era el líder del país. Pues Luchetti estaba buscando una forma de cómo financiar la construcción de toda una red eléctrica y adquirir los sistemas privados que existían y consolidarlos. Y por eso se quitaban chavos. Pero el gobierno de Puerto Rico estaba quebrado entonces, también, no muy distinto ahora. Y ahí es que surgió la figura de la corporación pública. O sea, en Estados Unidos se crea el Tennessee Valley Authority, que es una corporación pública creada por ley congresional, que tiene una facultad importante, que tiene la capacidad de emitir bonos. Y ahí, sí, que ahí dijo, espérate, esa es la clave. Me voy por ahí. Estoy de acuerdo. O sea, la Autoridad Eléctrica fue creada por ley para coger prestado.
para coger prestado, para hacer obra. Hacer obra, y así fue que se energizó todo Puerto Rico y se llevó energía eléctrica a los barrios, donde si tú lo hubieras hecho en un modelo privado, hubieran calculado, ahí hay 4 casas, le vamos a facturar $1 al mes. No vale la pena tirar los cables y tirar los postes para allá. En un modelo como el que se hizo, pues eso no era el criterio era desarrollo económico. Pero vamos a aterrizar. Pues mira, ¿Qué es lo que está diciendo Josué Colón y qué tú interpretas que él quiere hacer con la ley? Y un poco la reacción tuya, y hoy sorpresivamente apareció un aliado poderoso, la reacción de Tomás Rivera Chatz. Llevo tantos días dándole la razón a Tommy que me estoy empezando a preocupar. Toma nota, Tommy. No, ya mismo me sacan uno de esos posts que él hace. Mira, pues, Aníbal, básicamente, quizás, y hablo un poquito del tema histórico, pero básicamente las corporaciones públicas estaban diseñadas desde su creación en los años 30, 40, para que fueran gobernadas y fiscalizadas por sus juntas de gobierno. Ese es el concepto. Sí. Pero en Puerto Rico, la autoridad tuvo tremendas juntas de gobierno en muchas ocasiones y unas muy malas. Y la verdad del caso es que en la autoridad energética que nos ha tocado vivir en los últimos 20, 30 años, por excepción ha habido juntas de gobierno buenas, ¿verdad? Que hicieron su trabajo de fiscalización. La legislatura tampoco fiscalizaba porque tenía los dedos amarrados también allá dentro de la autoridad y todas esas cosas. Así que en el 2014, ante el colapso financiero evidente y de gobernanza, se crea el negociado de energía con amplios poderes de fiscalización. Sí, tenía el poder para definir las tarifas, que se le quitó la autoridad, pero también se le dieron muchísimas responsabilidades de supervisión para pedir información, para que las cosas se hagan bien basadas en datos y no en decisiones políticas de los gobiernos de turno. Y desde su creación, Aníbal, eso creó ronchas de la gente que defiende a capa y espada a la autoridad como era antes. Aunque hubiera colapsado, hay gente que le encanta esa autoridad, ¿verdad? Así que desde entonces comenzó ese proceso y desde por lo menos el 2022 la autoridad eléctrica... Pero entonces después hay un cambio, que es que ya el negociado existe, se llamaba primero la Comisión de Energía, sí. Pero ya existía, pero entonces viene la privatización. Así que entonces los poderes que se le dio ya no solamente los ejerce sobre la autoridad, los ejerce primero sobre Luma y ahora sobre Luma y Genera. Y los operadores privados. Por eso los operadores. Y los privados también, la AES sí. y... Eso siempre, por eso, desde que se creó. Principio, por eso, pero sí. Lo que te quiero decir es que aunque probablemente ustedes previeron que algo así va a suceder, cuando surge la oposición surge de los que querían que la autoridad se quedara como está. Ahora la oposición, interpreto yo, que se está evolucionando a los que de alguna forma no quieren que el negociado se meta en las decisiones de lo que queda de la autoridad, de lo que queda de lo que es Luma y de lo que Genera. Estás en lo correcto. Por eso el representante Víctor Párez, en la nota que sale en el Nuevo Día hoy, dice, bueno, fue que Genera vino a hablar conmigo y me dijo de todos los obstáculos que me ha puesto el negociado para gasificar o hacer las conversiones de gas natural en las plantas. Y es un comentario interesante, Aníbal, porque el representante Párez presidió el proceso que en el 2018 y 2019 en la Cámara trabajó lo que es la Ley 17 de Política Energética, que se gestó en el Senado de Puerto Rico. Pero ahora, pues... Que es la que viabilizó la privatización. Y le dio... No, esa no. Esa es la que le da política pública energética de avanzada, de renovable. La ley de privatización, la ley 120 del 2018, él también trabajó con eso. Pero qué bueno que traes el tema, porque yo quiero ilustrar los problemas de no contar con el negociado de energía. Cuando el PNP gana las elecciones del 2016, desde que ganaron las elecciones, demostraron su ánimo para eliminar al negociado de energía. Yo recuerdo en el primer año de Ricardo Rosselló aquí hubo dos grandes batallas. Querían eliminar el negociado y querían eliminar el Instituto de Estadística. Correcto. Que son dos entidades independientes tratando de modernizar sectores del aparato gubernamental en Puerto Rico. Y eso creó muchísimos problemas. Entonces, cuando se crea la ley de privatización, que es la ley 120 del 2018, miren esto, en cualquier lugar del mundo que tú vas a privatizar un activo, tú tienes que permitir que el regulador de ese sector intervenga o hasta lidere el proceso para privatizar. Y la legislatura del PNP, como quería eliminar al negociado de energía, lo que hizo fue que los excluyó del proceso. O sea, en el proceso que resultó en Luma y Genera,
el negociado de energía no tuvo un rol significativo que jugar. Le dieron un pequeño rol, que después que se negociara el contrato, el negociado iba a tener como, creo que eran 30 días. Para probarlo. Para decir si el contrato cumplía o no con la política energética. Pero eso es una intervención mínima que realmente no era significativa. Y ahí, así que si tenemos a Luma y a Genera y a nadie le gustan los contratos, sepan que el negociado de energía, el regulador, el experto en el tema, no le permitieron intervenir. Así que ahí tú ves un ejemplo de cómo si quitan el negociado de energía o lo limita a hacer el tema de las tarifas, cómo nos va a ir. Si es que ustedes creen que nos ha ido bien con Luma y Genera, ¿verdad? Así que ese es uno de los problemas. Y ahora, de cuando en cuando surgen los vientos. Pero entonces yo leí una reacción del negociado a lo de la gasificación por Genera diciendo que ellos dijeron, es que yo te lo aprobé en octubre del año pasado, pero Exacto. te dije que me tenías que traer pruebas de que no íbamos a acabar en un monopolio. Correcto. Y eso es lo que no le gusta a los que Genera. hoy están queriendo limitar los poderes del negociado. El negociado en el tema de las gasificaciones, quizás el tema de más conflicto, y que es realmente la razón por la cual se está pidiendo ahora limitar los poderes del negociado. El negociado no le ha dicho que no a que se realicen conversiones a gas natural en las plantas de la autoridad. Lo que ha dicho es, mire, denme la información correcta. Hay una resolución del negociado. Por eso, los legisladores, por favor, lean las resoluciones del negociado. Es más, si me lo piden, yo se las traigo para que vean el tema. Recuerdo una resolución del negociado que el negociado le dice a Genera, pero es que tú me has traído, en el tema de las gasificaciones, 3 versiones distintas de cuántos ahorros tú estás diciendo que van a resultar en esas conversiones a gas. Que un día dicen que son 18 millones, por poner un número, otro día que son 10. Entonces, el negociado lo que está ahí para pedir información para que se tomen decisiones correctas basadas en datos. Y el operador que se contrató, en este caso Genera, ahora se ha envalentonado para entonces estar exigiendo que se haga un regulador a su imagen y semejanza. O sea, y eso no puede ocurrir. Yo creo que si Genera... Tú publicaste una columna ya oponiéndote Sí. a las enmiendas. Yo he hecho unas expresiones públicas. Yo soy abogado en la práctica privada, yo no estoy en la política ahora mismo. Pero yo tengo un deber con el país, ¿verdad? Yo fui uno de los creadores del negociado y creo en ese concepto. Como abogado he visto su trabajo, Aníbal, y como analista de política pública, y ha sido un trabajo de excelencia en estos últimos 11 años. Perfecto no lo es, porque ninguna institución humana es perfecta y podemos tener nuestras críticas. Pero el regulador tiene que estar allí para proteger al pueblo. Ya el regulador nos ha protegido de muchas decisiones nefastas. Y es más allá de las tarifas. Es más allá de las tarifas. A los legisladores que posiblemente vayan a considerar esto, se puede hacer una lista de todos los poderes que tienen negociado ahora mismo y cómo ha utilizado todos esos poderes en estos 11 años para el bienestar del país. De hecho, el negociado a nivel no tiene agenda propia. Y el negociado, otra característica que tiene es su independencia, que no responde tampoco a la política del gobierno en la fortaleza. Responde a la ley. Y eso es algo bastante raro en Puerto Rico. Y por eso quizás a mucha gente no le gusta el negociado, porque no responde a la política del gobernante de turno. Publicó un artículo en Nuevo Día, lo pueden buscar en Endy, en la edición digital. Se llama Debilitar al regulador eléctrico es retroceder en el tiempo. Este tema es bien peligroso. Mi exhortación a la legislatura, que si ahora en agosto, cuando comience la sesión, se presenta un proyecto para limitar los poderes del negociado, vótenle en contra. El problema no está en la sábana, el problema está en la ejecución de la política pública y no en el regulador. Bueno, y Tomás Rivera Chat puso hoy uno de sus, fíjate, no fue un Buenos Días Puerto Rico. Ah, sí, Buenos Días Puerto Rico. Digan lo que digan, el negociado de energía ha sido el único en mayúscula, instrumento que ha protegido a los puertorriqueños de las pretensiones e intentos de aumentos caprichosos en las tarifas de servicio de energía eléctrica. Comentario mío, cuando dijo único, está diciendo no lo hicieron los gobernadores, ni Pierluisi ni Jennifer, pero eso soy yo. Vuelvo. Ese es el récord. En el Senado valoramos eso. Sugerir enmiendas a la ley que de alguna forma trastoquen esa facultad en el Senado no tendrán éxito. Las explicaciones fenomenales, los llamados patrióticos se escucharán y se analizarán minuciosamente, pero las piruetas, maromas o jaiberías socolor de salvar el sistema eléctrico, pero en ánimo de mover otras agendas económicas, pues no van, punto. TRS. Y lo curioso es que lo pone con una foto del sombrero del casco que usa Josué Colón, que dice Energy Czar. Me parece bastante ridículo, pero eso es aparte. En otras palabras, es evidente que está reaccionando a las expresiones que recoge el periódico El Nuevo Día. Correcto. Hoy
de Josué Colón. Así que creo que si van a ponerse a enmendar la ley, pues van a tener que ir al fino y creo que se va a generar mucha oposición y ojalá Tomás Rivera Chatz se mantenga firme. De hecho, Aníbal, te quiero añadir un tema adicional. La posición institucional de la Junta de Control Fiscal, que está incluida en los planes fiscales de la Autoridad Eléctrica que están presentados dentro de la ley promesa, todos apoyan el concepto de un regulador independiente de energía, apoyan el negociado de energía. De hecho, la Comisión de Energía está por nombre en la ley promesa, en el capítulo 5. Yo pienso que estas expresiones coinciden un poco con el descabezamiento de la Junta de Control Fiscal, que a lo mejor están buscando la forma. Bueno, yo sé lo que te iba a decir. O sea, ¿verdad? Porque no sabemos cómo ese futuro Junta va a reaccionar a si eso. esos 5 miembros, además de venir a proteger, defender a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, también vienen a abrirle más el campo y facilitarle el trabajo a las privatizadoras, o sea, a Luma y a Genera, pues son capaces esos nuevos 5 miembros de decir que no tendrían objeción a unas enmiendas sustanciales a la ley del negociado. Y eso pues de las áreas peligrosas en la movida de Donald Trump. Y como yo creo, y esto ya tiene que ver con lo de los 5, el golpe de Estado a la Junta, yo te voy a decir mi hipótesis, la dije en uno de los programas, no me acuerdo cuándo. Yo creo que aquí la gobernadora se está jugando una ficha. Fíjate que la gobernadora primero dijo que ya, y yo creo que es verdad, que ya no la consultaron, lo que es una falta de respeto, pero que ella se enteró de la votada cuando nos enteramos todos. Pero ahora está diciendo que ella está hablando con Casa Blanca sobre los posibles nombres y defendió las razones, entre comillas, que dio Casa Blanca para el descabezamiento. A mí no me extraña que lo que la gobernadora quiera es denle a los bonistas lo que les dé la gana, pero me sacan a la Junta de aquí para yo hacer lo que me dé la gana con New Fortress, con Genera, con lo que sea en las otras áreas. Y esa es una jugada bien peligrosa para Puerto Rico. Quiero añadirte, ¿verdad? Y para aclarar un tema importante. Yo personalmente, yo respeto al ingeniero José Colón. Creo que como sal de energía, ha hecho un buen trabajo en muchas áreas. Obviamente tenemos esta diferencia, pero y obviamente las diferencias se discuten. Y yo creo que este tema es importante para Puerto Rico. Y me parece que si ha habido problemas con el tema de la gasificación, vamos a leer las resoluciones, vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a cumplir. Y eso Genera, por ejemplo, póngase a cumplir con las resoluciones del negociado. Mire, en mayo, por ejemplo, Genera radica una moción que a mí me sorprendió muchísimo por lo irrespetuoso del tono, diciéndole al negociado, mire, negociado, tú no me has autorizado a hacer unas conversiones, pero yo como quiera voy a hacer las conversiones, unos pasos para hacer la conversión a gas. Y el negociado dijo, hermano, eso no es así. En vez de pedir permiso, pide perdón. Sí, así que... bueno, alerta a esas movidas, por lo menos pues tenemos las expresiones de Tomás Rivera Chatz que pues quizás sirven de freno. Antes de entrar a las 2 noticias nuevas, ¿qué efecto tú crees que va a tener la orden de la jueza Swain que congeló la bola en términos del proceso ante ella, que es el proceso de reestructurar la deuda de la autoridad? Sí. Perdón, Aníbal. 15 segundos de algo que se me quedó en el tema del negocio de energía. Tal vez la primera propuesta legislativa para crear un regulador de energía en Puerto Rico, la autora se llama Jennifer González, cuando era speaker de la Cámara. Nada, interesante. Okay. Bueno, la juez Swain, yo creo que este descabezamiento de la Junta, que anunció primero una señora que se llama Laura Loomer, que se iban a X, lo que eran Twitter antes, hoy, desde ayer a hoy tienen una senda pelea con la representante, la congresista Marjorie Taylor Greene, que es una loca de derecha. De ultraderecha. Tiene una pelea. ¿Por qué están peleando ahora? Bueno, porque críticas mutuas, pero las palabras de Loomer contra... Laura Loomer fue la que anticipó que iban a descabezar a la Junta de Control Fiscal. Pero para que se entretengan, vayan a la pelea, porque tiene hasta unos temas sexuales de Marjorie Taylor. Una cosa terrible, pero... ese descabezamiento de la Junta está logrando el efecto que se quería. Y que, como digo, que querían los bonistas buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es para izar la bola. La juez no tiene otra alternativa. Es decir, espérate, si el promovente aquí de este tema, ya no sé si existe o no. Bueno, en teoría existe, pero no está descabezado. Dígame cuál es el estatus, que es lo que hace la juez. Esto tiene un efecto
terrible en este proceso. Como esto está nuevo, Aníbal, porque esto no es un caso de quiebra normal y corriente que tú puedes decir, mira, pues qué es lo que va a pasar, porque promesa. Pero le conviene, o sea, le conviene a los bonistas que esto se congele la bola y se atrase. Bueno, a menos que la estrategia final no sea que la juez desestime la quiebra. Entonces ya ahí los bonistas dicen, pues vamos para adelante, vamos a demandar y vamos por un síndico. O lo otro les conviene, si ya ellos saben que el presidente les dijo, voy a nombrar a los 5 que tú quieras, pero dame 2 meses para mandar. Porque Jennifer dijo que para septiembre que vienen los nombramientos. Sí, porque el Congreso no está en sesión ahora. Tiene que haber un tiempo y ese proceso, para escoger un miembro es difícil, para escoger 5 a la vez es duro, pero ciertamente la gran mayoría de esos miembros deben responder a la línea. Van a ser republicanos. O sea, Trump puede nombrar uno mañana. Ajá. O sea, porque él no tiene que consultar a nadie. Y los otros, creo que por lo menos uno sería demócrata. Y lo que tiene que hacer Trump es sentarse encima de los que le mande Schumer. Pero los otros simplemente decirle a los líderes republicanos, mándame ahí rápido a alguien que que tenga esta directriz y mira, te llámate a los muchachos de, ¿cómo que se llama el grupo? El grupo de los bonistas que se oponen. Los bonistas buitres. Sí, no, pero el nombre de la compañía. Golden Tree. Golden Tree. Llámate al muchacho Golden Tree que te den unos nombrecitos y los nombres. Y de hecho, Aníbal, la quiebra de autoridad hay que acabarla. Eso es terrible para Puerto Rico que continúe, pero no acabarla de esta manera. Porque de esta manera, forzando una resolución que finalmente llegue a que paguemos por 35 años por una deuda vieja una cantidad exorbitante, va a destruir las posibilidades de Puerto Rico, de su economía y de nuestra familia. Va a fomentar la migración, va a tener unos efectos terribles. Así que, pero por salir, a estos bonistas buitres no le importa nada de eso. Ellos importa tratar de cobrar lo más que puedan, porque son unas aves de rapiña, por eso se le dice fondo buitre. Bueno, te voy a pedir que te quedes 10 minutos, nos vamos a ir a la pausa, claro, porque tenemos 2 temas de los cuales probablemente aquí van a tener el primer análisis. Número 1, nueva información que ha trascendido en medios especializados de que New Fortress no presentó los informes periódicos que se supone que se presenten cuando tú eres una corporación de acciones. Y al decir por qué no los está presentando, pues está diciendo que porque no le va muy bien y ya le iba mal. Y lo segundo, que hubo una determinación procesal del Tribunal Supremo en el caso de DACO, que tiene que ver con la cláusula esa que le da una cierta inmunidad a Luma. El análisis de esas 2 noticias de desarrollo hoy, cuando regresemos con Ramón Luis Nieves, luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. En Radio Isla 1320 nos apasiona llevarte la noticia sin descanso, con compromiso, con claridad y veracidad. Sin importar el evento atmosférico, Radio Isla 1320 está ahí para darte todos los detalles. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín, solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
¿Cansado de las llamadas y las citas canceladas? Con CitaSmart, organiza tus citas sin interrupciones. Confirma citas automáticamente, reduce el estrés y mejora tu servicio. CitaSmart, la gestión de citas más accesible y efectiva. Cuando cae la tarde, sube la temperatura del debate. Aníbal Acevedo Vilá se sienta y pone todo sobre la mesa. Cuestiona, analiza y las canta todas de frente. Sobre la mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio Isla 1320. Cobertura en vivo, voces expertas, compromiso real con el país. Si es importante, aquí lo escuchas primero. Radio Isla 1320, en temporada de huracanes y siempre seguimos siendo el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo conversando en Martes de Energía. Oye, nos has traído la musiquita que prometiste. Tienes que decirme la del cheque. Okay. Con Ramón Luis Nieves. Y esta es una noticia, yo me la hicieron llegar, se la hice llegar a Ramón Luis. Ustedes saben que no es secreto que New Fortress, que son los dueños de Genera, que son los que tienen casi ya el monopolio de gas natural en Puerto Rico y quieren más, está en una situación financiera extremadamente difícil. Por lo menos hasta ahorita nadie había cubierto esta noticia, pero me comparten de uno de estos medios especializados que se llama Seeking Alpha, que son medios especializados en cosas de negocio. Leo el titular en inglés. New Fortress delays 10Q filing, says revenues from terminal ops fell significantly. New Fortress se atrasa en presentar este reporte y dice que los ingresos del terminal cayeron significativamente. Dice la nota que New Fortress attribute the lower revenues to the temporary power project in Puerto Rico that was discontinued in March 2024, the sale of the Jamaica business in May 2025, and lower cargo sales. Atribuye la baja en ingresos de, yo no sé qué proyecto habla, porque dice The Temporary Power Project in Puerto Rico that was discontinued en marzo del 2024. No me suena, quizás tiene que ser el de ahora. Por eso, que no los han dejado extender el contrato. Sí. En esencia, no han presentado el informe, las acciones iban en caída. Dame tú la interpretación de lo que tú crees que significa esto. Bueno, lo primero, Aníbal, que cada vez que estamos hablando, porque hemos hablado varias veces del tema de New Fortress, sí, aquí en el programa, hago el ejercicio, ese mismo ejercicio de ver a cuándo se están cotizando las acciones. Las acciones de New Fortress hoy se están cotizando a $2.34. A la 1:42 estaba en $2.34 y había empezado el día en $2.62. Bueno, igual, las compañías que negocian sus acciones en el mercado en Wall Street, son las compañías públicas, tienen que radicar unos informes quarterly, cada trimestre. Cada trimestre. Ya cuando una compañía, como me ha pasado como New Fortress, no te pides una posposición, una prórroga, dice, mira, no puedo radicar el informe ahora por estas razones, y cuando lo hace 2 veces, porque entiendo que lo hizo también en mayo de este año, sí, es que los problemas son serios, son temas financieros serios en lo que está esa empresa, que de nuevo New Fortress, y tienen que dar razones por las cuales está atrasado, y las razones que dan, aunque sean poquitas, son todas malas, que tienen menos ingresos, que tuvieron más gastos. Y básicamente voy a leer aquí, el último párrafo. Yo creo que están esperando el milagro de que el gobierno de Puerto Rico lo salve. We are pursuing, as previously disclosed, a request for equitable adjustment related to the early termination of the temporary power project. Yo interpreto que eso lo que están diciendo es: estamos esperando que el gobierno de Jennifer González nos tire el salvavidas. Un salvavidas. De hecho, se le iba a tirar un salvavidas hace unos meses, sí, claro, cuando a principio de cuatrenio el gobierno anuncia, mira que le quitamos, enmendamos el contrato con Genera para evitar al país pagar casi $1 billón en incentivos que se reduce a 110 millones anuales. Y que curiosamente ese fue el contrato que detuvo el negociado de energía. El negociado de energía nos está devolviendo a los abonados en estos meses $40 millones que ya nos habían cobrado para pagar por los 110 millones
que se negoció para responder por este incentivo. Para que vean el rol del negociado de energía. Y que básicamente el negociado de energía, la razón por la que paga ese contrato es, dice, pero espérate. Si yo te pago adelante 110 millones de dólares y el año que viene tú te vas a la quiebra, ¿qué yo hago? Exacto, el negociado pidió garantía. Y le dijo, tienes que traerme una fianza, una garantía, y New Fortress no la trajo. Así que vean eso. Y obviamente tenemos que ver, estamos hablando del contrato con Genera, pero nosotros tenemos una relación con New Fortress que ha levantado tanto ruido en los últimos meses, que debió haber levantado igual ruido en el 2018 cuando se hizo el contrato en la Bahía San Juan. Pero obviamente esto es una compañía que pues sus mejores días parece que quedaron atrás y que la gran pregunta es, bueno, si quiebra New Fortress, ¿qué pasa con Genera? Porque Genera es una subsidiaria de New Fortress. Y no solamente eso, o sea, este es el escenario complicado. Si ellos se van a la quiebra, ellos tienen el terminal por donde único entra el gas natural en el norte. Acuérdense que hay diferentes tipos de quiebra, pero entonces, ¿qué pasa con ese terminal? Ellos tienen el contrato de suplido de gas natural que ahora mismo la Junta de Control para las plantas de emergencia se la está extendiendo de 10 días en 10 días. Exacto. O sea, nosotros, la administración del PNP, porque empieza desde el 2018, apostó a esta compañía y básicamente todo lo que tiene que ver con gas natural está en manos de esta compañía, más la operación de las plantas Genera. Así que yo no sé qué haríamos en un escenario de que Genera se vaya a la quiebra, pero ese escenario está cada día más cerca. O que Genera sea vendido por New Fortress, que también puede ocurrir. Sabe Dios aquí. ¿Y qué impacto? Pues, y yo no lo conozco, que dice el contrato sobre si ocurre ese tipo de reorganización o venta por la compañía matriz a Genera. Y vuelvo con el sonsonete del negocio de energía a nivel. Yo creo que el negocio de energía, si se hubiera involucrado, si por ley lo hubiera involucrado el gobierno en el 2018 en el proceso de privatización, que no lo hizo, yo dudo mucho que le hubieran dado contratos a compañías startups, en compañías que fueron creadas para obtener el contrato. Y eso fue lo que pasó con Luma, que es un consorcio de varias compañías, y es lo que pasó con Genera, que se creó para el contrato. Y en el caso de Genera es peor, porque Luma por lo menos son dos compañías que administran sistemas de distribución. Pero Genera, su dueña, que es un vendedor de gas. Es un vendedor de gas, nunca ha administrado plantas de generación. O sea que en ese caso era todavía hasta más peor, como dicen en el campo. Y de hecho se plantea también en ese escenario a nivel, yo creo que irrespectivo de lo que pase con Luma, con Genera, que Luma está en ese proceso que ya se envió la carta de cancelación y ver qué va a pasar este año y lo que puede pasar con Genera. Yo creo que es importante mirar la ley 120 de 2018 que enmendó a la ley de las alianzas público-privadas en el tema de la privatización de los activos de la autoridad. Porque hay que mirarla, porque yo creo que como se escogieron estas dos compañías, no funcionó. Yo creo también que hay que meter al regulador ahí, ¿verdad? En una parte de esos procesos para que tenga más participación en avalar lo que ocurra, si es que el modelo va a ser escoger otra compañía privada, ¿verdad? Así que son cosas que en vez de estar tratando de traquetear con la ley del negociado, se ponga a mirar esta otra ley que yo creo que es mucho más relevante a los problemas que tenemos hoy. Bueno, y en otra noticia de hoy martes 12 de agosto, ustedes recordarán que la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, en una estrategia muy agresiva, yo creo que positiva, ese es un departamento de poco dinero, pero con muchos poderes. Mucho poder, pero poco dinero. Ustedes saben que presentó una demanda para declarar ilegal, inconstitucional, como fuera, esa cláusula del contrato con Luma y en ese sentido hay una resolución del negociado que le da una inmunidad prácticamente total a cualquier daño que sufran sus enseres, sus eléctricos domésticos. La alegación es que tienen una inmunidad más grande que la que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica en el pasado. Ayer o anteayer, luego de haber presentado la demanda, DACO fue ante el Tribunal Supremo a pedir al Tribunal Supremo que vea el caso de forma original, que es una cosa extraña, pero se hace. Pues, noticia que rompió hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le da 3 días a Luma, al negociado y a la autoridad y a la legislatura, no sé por qué la legislatura no es demandado, pero y a la legislatura para responder al recurso de DACO que busca anular la inmunidad que exime a Luma de pagar daños abonados. De no comparecer, el tribunal pudiera decidir
sin más trámites, así que por lo menos procesalmente la secretaria del DACO hagan alguna aquí, porque da la sensación de que el tribunal va a coger el caso y va a resolver. Sí, y yo realmente, yo creo que pues en ese momento, no sé si estábamos sobre la mesa cuando estabas por la mañana, quizás lo discutimos en ese tiempo histórico, pero esa inmunidad que se le concedió a Luma, pues no me pareció que era correcta. Ahí difiero del negociado que te estoy defendiendo hoy en esa decisión avalando ese contrato, pero también te voy a poner yo creo que como tú has indicado, DACO tiene muchos poderes en Puerto Rico, aunque no tenga muchos recursos. Creo que la secretaria está haciendo un trabajo muy importante de divulgación y de utilizar esos poderes. Dos cosas son interesantes. Primero, está buscando la anulación de una cláusula de un contrato que negoció el mismo gobierno que hoy rige, ¿verdad? Otra gobernadora, pero es básicamente el mismo partido. Segundo, lo están llevando 7 años después de que existe eso. Pero en tercer lugar, y esto es un punto importante, si el tribunal dice esa cláusula es nula, es contra el interés público, pues entonces Luma va a decir con mucha razón, ok, pues ahora yo tengo que responder por todas las neveras y qué sé yo, pues me tienen que asignar el dinero, porque Luma se le paga un fee anual, pero obviamente si va a costar más la operación, pues va a tener el derecho a reclamar que le aumenten el contrato. Va a ser un debate interesante. ¿Sí? Pero nada, ese es lo último. Aquí hoy en Sobre la Mesa, 2 desarrollos. New Fortress no presenta su informe que la ley federal exige que una entidad que tiene acciones públicas presente, y señala nuevamente problemas de ingresos, problemas de gastos y sus acciones que están a precio de pescado abombado, están en caída, lo que pues apunta al peligro de que vaya camino a la quiebra, y el Tribunal Supremo le da 3 días. Y va a ser bien interesante qué va a decir la Autoridad de Energía Eléctrica ahora sobre esa cláusula. Que ellos fueron... Por eso, que ellos la avalaron. ¿Qué es lo que va a decir? Interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Aníbal. Compre el libro en primera fila. Te veo el próximo martes. Yo regreso para el último segmento de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de hoy, martes 12 de agosto. Llevamos varias semanas o meses a los alcaldes expresando serias preocupaciones porque se están quedando sin dinero para administrar el importante proyecto de amas de llave. Ustedes saben que pues nosotros tenemos una población de adultos mayores en crecimiento, y eso tiene unas necesidades de apoyo. Yo conozco de los programas de amas de llave casi desde que me inicié en el servicio público, cuando no eran tan necesarios, y tristemente eso ha caído en manos de los alcaldes, en manos de los municipios. Yo no sé si existe un programa de amas de llave a nivel de gobierno central, pero si lo existe, es mínima su presencia. Muchos alcaldes utilizaron los fondos federales de la pandemia correctamente para mantener estos servicios, pero están entrando en una crisis. Hoy nos dice la prensa que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó la distribución de $15 millones para 64 municipios para este programa. La aprobación se formaliza mediante una carta que se le mandó a el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Entre los que tienen asignaciones más altas se encuentran San Sebastián con $463,000, Juanadías $457,000, Río Grande $399,000, Manatí $397,000, Isabela $392,000. Entre los más pequeños, Culebra con la cantidad de $6,596. Lo que yo primero pues aplaudo. Lo que le tengo que admitir, yo no estoy claro si esto es lo que reclamaban y lo que necesitan los municipios. Ojalá y este sea dinero suficiente para por lo menos mantener lo que hay. Yo no tengo la más mínima duda que no es dinero suficiente para atender la demanda y la necesidad. Este es un problema serio, es un problema real del Puerto Rico moderno, y es una necesidad real. Así que, pues nada, como dije, no estoy claro si esto es suficiente, pero como dice por ahí el cuento, del lobo un pelo.
Bueno, y hablando de la esfera federal, este es un tema que Zoe y yo tocamos extensamente en la edición del podcast que estará disponible hoy a las 7 de la noche, análisis de la Z a la A. Yo lo empecé a tocar ayer con ustedes y era el takeover por parte de Donald Trump de la policía del Distrito de Columbia. Ya eso, como quien dice, se está empezando a ejecutar. Trump nombró al director de la DEA para que se convierta como una especie de superintendente de la policía del Distrito de Columbia. Pero yo creo que esto hay que verlo más allá del Distrito de Columbia. Donald Trump cada día quiere más poder. Es cierto, la ley del Distrito de Columbia le permite al presidente hacer esto. El Distrito de Columbia es una colonia burda, pero ningún presidente lo había hecho y no hay nada que lo justifique. La incidencia criminal en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., está más baja que en los últimos años. Ha habido incidentes, pues como los que han ocurrido aquí, pero no es que aquello está fuera de control. Lo que me preocupa es que Donald Trump está inmiscuyendo o utilizando la milicia de los Estados Unidos para asuntos que se supone que se atiendan por las fuerzas civiles. Estados Unidos es un país que tiene claro que su fuerza militar debe estar para proteger la nación de cualquier invasión externa o cuando los mandan a guerra para defender los intereses de Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, no se supone que se utilice contra civiles en los Estados Unidos. Donald Trump, ya vimos lo que hizo en Los Ángeles, por unas protestas sobre el tema de inmigración, un tema que para él le importa. Las protestas eran contra él, contra su gobierno. Federalizó la Guardia Nacional, a pesar de que el gobernador de California se oponía y que la alcaldesa de Los Ángeles se oponía y que tampoco hubo unos disturbios como tristemente han ocurrido en otros momentos en Estados Unidos. Lo del Distrito de Columbia yo lo veo como un anticipo, como una especie de laboratorio para justificar la utilización de las Fuerzas Armadas en contra de protestas contra el gobierno de Donald Trump. Y eso es lo que es extremadamente peligroso. El periódico Washington Post hoy da a conocer en una historia que para mí es escalofriante, que el Pentágono está considerando, y el periódico vio documentos, crear una fuerza militar que le llamen de Reaction Force para reaccionar a protestas civiles, civil unrest. Los documentos a los que tuvo acceso el periódico Washington Post dicen que hay un plan en el Pentágono para establecer the Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force, que tendría aproximadamente 600 guardias nacionales federalizados, que los tendrían en 2 bases militares, 300 en una base militar en Alabama, 300 en una base militar en Arizona, porque cada uno dividido geográficamente por el río Mississippi, estarían activos 24 horas al día, 7 días a la semana, con aviones, con todo el equipo, con el propósito de que si hay un llamado del presidente, en menos de una hora estén en Chicago, en Los Ángeles, en Miami, en Portland, en donde sea, para atender protestas internas. Lo que está haciendo Donald Trump, o sea, usted va a Estados Unidos, continental, como dice Zoe Lavoy. Usted va allá a los Estados Unidos y usted no ve lo que ven otros países del mundo, y son otros países del mundo democráticos y civilizados. Usted ve en los otros países del mundo a el ejército con ametralladoras, miembros de las Fuerzas Armadas, en medio de una avenida. Eso no se ve en Estados Unidos, porque la fuerza militar se diseñó para proteger a Estados Unidos de enemigos externos. Utilizar las Fuerzas Armadas contra ciudadanos americanos y residentes de los Estados Unidos
es algo extraño. Pues señores, por ahí es que va Donald Trump. Y obviamente, cuando fue la toma del Capitolio por asalto, el 6 de enero del 2021, que fueron sus militantes dizque a defenderlo a él y murieron personas, ahí no hizo nada. Pero aquí a lo que vamos encaminados es a, primero, el chilling effect, que nadie se atreva a protestar. Y en segundo lugar, el mensaje de si protestas en contra mía, yo te voy a tirar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En otra noticia que no le va a agradar a Donald Trump, hoy salió el informe sobre la inflación durante el mes de julio y no son buenas noticias para Donald Trump porque la inflación tuvo un aumento de 2.7% comparado con el mismo mes del año anterior y un aumento de 0.2% comparado con junio, lo cual todo el mundo se lo adjudica que es una consecuencia, la primera evidencia de las consecuencias negativas por los aranceles impuestos por Donald Trump. Lo que pasa es que este es el primer informe. Cómo funciona esto es lo siguiente. Las empresas, cuando vieron que venían estos aranceles, lo que hicieron fue que empezaron a comprar y comprar productos de países extranjeros y tenerlos almacenados de forma tal que los compraron antes que entraran los nuevos aranceles. Esos suministros se están acabando. Así lo que todo el mundo, la expectativa de todo el mundo es que según vayan avanzando los próximos meses, los aumentos en los precios van a ir en subida como una consecuencia directa de los aranceles de Donald Trump. Pero una noticia media positiva, hoy se suponía que entrara en vigor unos nuevos aranceles altísimos contra China. Trump anoche firmó extenderlo, o sea, mantenerlo donde está por 3 meses más, pero en los números de inflación no son buenas noticias para Donald Trump y no son buenas noticias para todos nosotros. Aumentaron, por ejemplo, los precios de muebles, de ropa, de zapatos, productos que todos sabemos que gran parte de lo que consumimos viene de fuera de los Estados Unidos. Y con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles más o menos a las 3:55 de la tarde. Muy buenas tardes para todos. ¿Y otra vez? Si se te va la luz. Conéctate al 1320 de tu radio y mantente informado y seguro en esta temporada de huracanes. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando un familiar trasciende, quedan muchas dudas. Por eso en Radio Isla 1320 te traemos Heredar en Paz, un espacio para atender cada situación relacionada con la herencia de un ser querido y promover la unión familiar. Heredar en Paz, todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena.